Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias. Sabiendo que en nuestra vida muchas veces hay aflicciones, pero sabiendo que podemos invocar el amor de Dios nuestro Padre, iniciemos esta jornada en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la profecía de Sofonías, capítulo 3. Esto dice el Señor: ay de la ciudad rebelde, impura, tiránica. No ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Entonces purificaré los labios de los pueblos para que invoquen todos ellos el nombre del Señor y todos lo sirvan a una. Desde las orillas de los ríos de Cus, mis adoradores, los deportados, traerán mi ofrenda. Aquel día ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El profeta le está hablando a la ciudad de Jerusalén, y la está llamando una ciudad rebelde, impura, tiránica. Ahí podemos nosotros estar representados, hombres y mujeres de todos los tiempos, de las ciudades, de los campos, porque hemos sido rebeldes en muchos momentos, y hoy la palabra de Dios describe esa rebeldía. Dice que esta ciudad no ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Si pusiéramos en positivo, tendríamos que decir que nosotros, como personas, como familias, como sociedad, tenemos 4 tareas. Primero, escuchar la llamada. Segundo, aceptar la lección. Tercero, confiar en el Señor. Y cuarto, recurrir a nuestro Dios. Esas son las 4 tareas que serían características de nuestra vida cristiana. Escuchar la llamada del Señor. Dios nos habla. Nos está hablando a través de los acontecimientos, nos habla en la conciencia, nos habla en cada persona que viene a nuestro lado, pero sobre todo nos llama y nos habla a través de su Hijo Jesucristo, nacido de la Virgen María. Además, estamos llamados a confiar totalmente en el Señor, confiar en Él, aún en medio de las dificultades, tener la luz encendida de la confianza puesta en el Señor. Él alumbra las tinieblas de nuestra vida. Y nos dice la palabra que Dios va a dejar aquel día un resto, es decir, un pequeño grupo, un grupo fiel, un grupo humilde, un grupo pobre, un grupo que confiará plenamente en el Señor. Siempre habrá en nuestras familias y en nuestras sociedades un grupo de personas que por su humildad, que por su confianza en Dios, que por su pobreza, han puesto su corazón y toda su riqueza en el Dios que acompaña nuestra vida, que acompaña nuestra historia. Ese resto se convierte como en una semilla de esperanza, como en un tronquito que está a punto de retoñar. Es importante que haya personas que a través de la oración, que a través de la palabra de Dios, que a través de sus actitudes demuestren que confían plenamente en el Señor, porque ellos se convertirán como en el resto de Israel, como en el signo de esperanza, en la semilla de la vida nueva que Dios quiere realizar con toda la humanidad. Si nosotros en nuestra pobreza y en nuestra humildad nos acordamos del Señor, entonces podremos ser ese instrumento para nosotros, para nuestras familias, para el mundo entero. Nos llega bien esta palabra en tiempo de Adviento, porque nos está invitando a que dejemos la orgullosa arrogancia, que el orgullo y la arrogancia no hagan parte de nuestra vida, porque la arrogancia no nos deja reconocer que necesitamos de Dios, no nos deja reconocer que necesitamos del otro, y el orgullo nos separa, nos bloquea, nos aparta de los hermanos, no nos deja vivir la fraternidad, y el tiempo de Adviento es un tiempo para vivirlo en fraternidad, para vivirlo con el corazón abierto, necesitados de Dios, no engreídos, no orgullosos, no petulantes, sino corazones humildes,
corazones capaces de reconocer al Dios presente, muy cerca de nosotros, en los pequeños detalles de la vida. Este tiempo de Adviento nos hace una llamada directa a dos cosas: a la humildad y a la confianza en Dios. De esa manera podremos vivir la fraternidad y nuestra vida, nuestra espiritualidad se dispondrá en el tiempo de Adviento para celebrar con gozo la presencia del Emmanuel, del Dios con nosotros. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Contémplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios, porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron, y aún después de ver esto, ustedes no recapacitaron ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo 21 de San Mateo que estamos leyendo y meditando ayer y hoy nos muestra a Jesús con un auditorio especial. Están los letrados, están los fariseos, están los sumos sacerdotes, es decir, las autoridades religiosas de su tiempo. Están cuestionando a Jesús, pero Él aprovecha para hacerles una pregunta que los lleva a la reflexión. ¿Qué les parece?, les dice Jesús. Y cuando dice esta introducción con interrogante, está preparando de una vez la atención para que todos lo escuchen. Y él empieza hablando del papá que tenía 2 hijos. Qué interesante propuesta que hace Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo con esta parábola del padre que tiene 2 hijos y que el uno le dice que sí va a trabajar, pero termina no cumpliendo la voluntad del Padre, y el otro que le dice no voy, pero después recapacita y termina obedeciéndole? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Nos está diciendo que no vale para salvarnos simplemente decir sí. Yo quiero al Señor, yo amo al Señor, yo soy cristiano. No basta con eso. Es necesario que se cumpla con obras. Es necesario que pasemos de la buena voluntad y de la buena disposición a las buenas acciones, a los buenos comportamientos. El primero de los hijos le dijo que no quería ir, pero tuvo tiempo de recapacitar y de replantear su respuesta. Y entonces, aunque aparentemente había disgustado al padre porque le había desobedecido, terminó obedeciéndole porque tuvo tiempo para recapacitar. Usted también tiene tiempo para replantear la vida. Todos nosotros tenemos tiempo para replantear la vida. En la casa los padres de familia a veces se afanan y se angustian porque los hijos no obedecen inmediatamente. Seguramente hace falta un tiempo
para el discernimiento. Y si hay una cualidad hermosa en la vida de los jóvenes que hay que cultivarla, es la del discernimiento, saber discernir, saber corregir el camino, saber borrar lo que se ha hecho mal y replantear el camino. Muchas veces en la vida no podemos borrar los acontecimientos que nos suceden, pero sí podemos mirar hacia atrás para corregir hacia adelante la ruta y para enderezar la vía. Pues el segundo de los hijos le dijo que sí quería ir a trabajar a la viña, pero se quedó solamente en el sí, se quedó en la apariencia, se quedó en la palabra, no pasó de la palabra al compromiso. En cambio, el primero de los hijos corrigió su expresión y después se comprometió. El Señor nos está pidiendo ahora, cuando ya estamos a punto de empezar la novena de Navidad en este tiempo de Adviento, que nosotros pasemos de la palabra a la obra. Del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen algunos refranes de nuestro país. Del dicho al hecho hay mucho trecho, y es cierto, hay un trecho largo entre el decir y el hacer. Nosotros debemos ser personas integrales, que decimos y hacemos, pero si nos equivocamos en el decir, que corrijamos en el hacer. Pregunta Jesús a los que lo están escuchando, a los sumos sacerdotes: ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿El primero o el segundo? Y ellos dicen el primero, porque corrigió, porque aunque había dicho que no inicialmente, después tomó una decisión saludable y sabia y pudo cumplir la voluntad del Padre. Y por eso les hace una aplicación muy fuerte, y no es solamente para los del tiempo de Jesús, sino para nosotros. Nos dice que las prostitutas y los publicanos van a llegar primero al reino de los cielos, es decir, que ellos están recibiendo el reinado de Dios en su vida porque escucharon la predicación de Juan el Bautista y se convirtieron. Hoy el Señor nos está diciendo: reciban el reino de los cielos convirtiéndose, cambiando. Usted y yo tenemos mucho para cambiar, y este tiempo de Adviento es un tiempo de cambio. No vaya a ser que nosotros, que lo hemos recibido todo, nosotros que le hemos dicho sí al Señor, nos quedemos solamente en el sí de palabra. Mire y contemple nuevamente la actitud de la Santísima Virgen María. Ella le dijo sí a Dios, pero no solamente de palabra, sino que se puso en camino luego para visitar a su pariente Isabel. Eso es lo que quiere el Señor, que imitemos a la Santísima Virgen María, que le dice sí a Dios, pero asume las consecuencias de ese sí. Cuando alguien dice sí en el matrimonio, cuando alguien dice sí en la ordenación sacerdotal, después vienen las consecuencias, después vienen los frutos de ese sí, los desafíos, los reclamos de ese sí, es decir, el compromiso de ese sí, para que el sí sea un sí con compromiso, el sí a Dios y el sí en los sacramentos del matrimonio y del orden, el sí en una responsabilidad laboral, debe llevar unas consecuencias que tenemos que asumirlas con alegría, no con disgusto, no como un castigo, sino como una aceptación del reino de Dios en nuestra vida, para que de esa manera no se tenga que decir: estos son cristianos solamente de yeso, son cristianos solamente de cristal, son cristianos solamente de apariencia, que se les toca y se desarman, se fracturan y se parten. No, nosotros somos cristianos de médula, cristianos de corazón, cristianos de sistema óseo, de sistema respiratorio comprometido en el Señor. No se canse de vivir ese sí y no se canse en este tiempo de Adviento de vivir su compromiso de vida. Esa es la misericordia de Dios, que quiere volverse misericordia en la vida de cada uno de nosotros. Decirle sí a Dios y convertirlo en obras de misericordia y de bondad, para que se muestre que el reino de los cielos ya ha llegado a nuestro corazón. Que el Señor bendiga sus decisiones, que el Señor bendiga su vida y su familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.